Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Fernández Lorenzo y voy a proceder a defender mi trabajo fin de máster que trata sobre el análisis del perfil en profundidad de muestras multicapa de pocos nanómetros mediante descarga luminiscente acoplada a espectrometría de masa. Este trabajo está tutelado por la doctora Lara Lobo Revilla. Para empezar, ¿qué son las descargas luminiscentes o glow discharge en inglés? Es un plasma formado por la aplicación de una diferencia de potencial entre dos electrodos en contacto con un gas, normalmente argón, en una cámara a baja presión. Esto provocará una serie de colisiones que ionizarán el gas argón para posteriormente ser acelerados y producir el sputtering o arrancado de la muestra. La muestra, así, los átomos de la muestra, una vez en la cámara de descarga, se ionizarán y excitarán generando partículas que pueden ser detectadas. Si estas partículas que detectamos son fotones, estaríamos hablando de GDOs o glow discharge espectrometría de emisión óptica, o iones, que estaríamos hablando de GD masas o glow discharge espectrometría de masas. A continuación explicaré con un breve esquema cuáles son los procesos de generación de este plasma, las colisiones e interacciones que existen. Para empezar, el siguiente esquema podemos observar abajo la leyenda de los iones y átomos que veremos en los esquemas. A la izquierda el átomo, abajo la muestra que actúa como cátodo y en el medio la cámara de descarga en la que está conectada a una entrada del gas argón. En primera instancia se llena la cámara de descarga con el gas argón y posteriormente se activa el campo eléctrico. Así empezarán a generar una serie de colisiones iniciales entre electrones y los átomos de argón. Estas colisiones pueden ser ionización por impacto electrónico, en el que un átomo de argón colisiona con un electrón y ioniza el átomo de argón eyectando otro electrón. También se pueden producir excitaciones del átomo de argón, donde una colisión entre un electrón y un átomo de argón, como se observa aquí, genera un átomo de argón metaestable que se puede observar en el esquema de color gris. Luego, los iones producidos por ionización por impacto electrónico son acelerados hacia la muestra y producen el sputtering o arrancado de la misma, eyectando átomos de muestra, como se observa en verde, hacia la cámara de descarga y también electrones adicionales que llamaremos electrones secundarios. Luego, cuando los átomos de la muestra están en la cámara de descarga, se generan otra serie de colisiones. Una de ellas muy importante es la ionización Penny, en la que un átomo de la muestra colisiona con un átomo de argón en estado metastable, eyectando un electrón y ionizando el átomo de la muestra y neutralizando el átomo de argón metaestable. Esto es posible ya que la energía de ionización del átomo de la muestra es menor que la energía del estado metaestable del átomo de argón. Otro proceso es la transferencia de carga asimétrica, donde un átomo de la muestra colisiona con un ion de argón, así generarán el ion de la muestra y neutralizará el ion de argón, argón elemental. El proceso de ionización Penny es muy importante, ya que genera electrones que alimentan el plasma de átomos provenientes de la muestra, gracias a átomos provenientes de la muestra. Y tanto la carga simétrica de carga como la ionización Penning generan iones de muestra que son los que posteriormente detectaremos gracias a un detector de masas. Añadir que existen otra serie de interacciones que no comento por temas de tiempo y por importancia. Posteriormente, como hablé, vamos a estar en un glow discharge masas. Pero ¿qué analizador de masas usaremos? Usaremos un tiempo de vuelo. Como se puede observar en el esquema, lo comentaré brevemente. Es un tubo en el que desde uno, que es nuestra fuente de ionización, en este caso el plasma del glow discharge, entrarán nuestros iones al tubo de vuelo, que posteriormente serán acelerados por un campo eléctrico y viajarán a través de él, que según la ecuación de la energía cinética, la masa, el tiempo que tardan en atravesar el tiempo de vuelo estará relacionado con la carga y la masa del ion que entra en el tiempo de vuelo. Esto acoplar la glow discharge a un tiempo de vuelo nos
proporcionará a la técnica una medida casi simultánea de los iones con largo rango de masas, una sensibilidad del orden de los ppm y una resolución en profundidad del orden de los nanómetros. Ahora, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que he llevado a cabo? He llevado un estudio en el que se evaluó las capacidades analíticas del glow discharge acoplado a tiempo de vuelo para análisis multielemental con resolución en profundidad de muestras multicapa depositadas en dos sustratos diferenciados. Uno que es un conductor, que en este caso es el vidrio, y otro un aislante, como puede ser el vidrio. Uno conductor, que es el silicio, y otro aislante, como es el vidrio. Para ello se realizó una serie de operaciones. Primero, se optimizaron las condiciones experimentales para los sustratos de vidrio, se seleccionaron las condiciones óptimas de presión, voltaje y ancho de pulso y periodo, y posteriormente se hizo una comparativa con una serie de muestras que se tenía de los perfiles cualitativos de todas ellas, aplicando las condiciones óptimas antes obtenidas. Se hizo luego lo mismo para los sustratos del no conductor vidrio. Primero se optimizaron las condiciones experimentales y luego se hizo la comparativa entre las diferentes muestras que se obtuvieron. ¿Qué muestras se usaron para este trabajo? Se usaron, como comenté, muestras con sustrato de silicio y muestras con sustrato de vidrio. Aquí se pueden observar las 6 muestras de sustrato de vidrio que se utilizaron. De izquierda a derecha voy a comentar la primera y todas son análogas, donde se puede ver el sustrato, la capa más interna que se compone de neodimio y níquel, con el número que indica la concentración de cada uno, en este caso 41% de neodimio y 59% de níquel, la capa interna que en todos los casos va a ser níquel solo, y la capa más externa que va a ser de germanio y níquel. Para la muestra 1, 59% de germanio, 41% de níquel. Y luego al final se expone el espesor de cada una de las capas de esa muestra. En este caso las capas son de 10 nanómetros. Lo mismo para las 4 muestras de vidrio que se tienen, donde se observa el sustrato, la capa más interna, la capa intermedia y la capa más externa. Para ello, después de cada análisis se tuvo que hacer un tratamiento de datos en el software del equipo. Cuando se hacía un análisis se obtenía los siguientes datos, en el que se observa en la figura 1 el espectro de masas, en la figura 2 el perfil en profundidad, en la figura 3 la tabla de iones, el perfil en profundidad que nos muestra las cuentas por segundo respecto al tiempo de análisis, en la tabla 3 la tabla de iones, que como tengo aquí ampliado se escogieron siempre de iones el germanio 73, el silicio 29, el níquel 62 y el neodimio 146. Se escogieron estos isótopos ya que son los de mayor abundancia sin llegar a desaturar el detector en ningún momento del análisis. Y luego en el dibujo 4 vemos que es el perfil de pulso, donde siempre se hizo un análisis del área del afterglow, seleccionando, como se observa en la figura en rosa, 0,2 milisegundos del área, teniendo el máximo del pico del afterglow en el centro del área. Ahora, como comenté los objetivos, se realizó la optimización y la comparativa de las muestras. Primero, se optimizaron, como comenté, la presión, la potencia y el ancho de pulso o duty cycle. Todo ello se llevó a cabo siguiendo el criterio Morita, que nos proporciona la resolución relativa en profundidad a partir de el tiempo a una determinada intensidad, como es la intensidad al 84%, al 16% y al 50%, a partir de esta ecuación. En primera instancia se llevó a cabo la optimización de la presión, manteniendo constantes los otros parámetros, 50 vatios de potencia y 1,4 milisegundos de ancho de pulso y periodo, y se hicieron 3 análisis a 140, 160 y 180 pascales, con los que se puede observar los siguientes perfiles en profundidad. Voy a explicar el criterio Morita solo para este caso y para el neodimio 146, en el que a partir de la ecuación antes mencionada se pueden ver las intensidades al porcentaje mencionado, 84, 50 y 16, y el tiempo
que alcanza esas intensidades. Así, utilizando la ecuación, se obtienen resoluciones relativas en profundidad diferentes para cada condición. Como indica el criterio Morita, la que menor resolución relativa a profundidad tenga será la condición óptima para análisis. Por eso, a estas condiciones se escoge 160 pascales de presión como condición óptima. Lo mismo se hizo, un procedimiento análogo para la optimización de la presión, donde se obtuvieron 50 vatios de potencia y un ancho de pulso de 0,5 segundos. Análogamente se hizo la optimización de las muestras de vidrio, donde se obtuvo una presión óptima de 120 pascales, una potencia de 70 vatios y un ancho de pulso y periodo de 0,160 milisegundos y 1,319 milisegundos. Posteriormente, se hizo una comparativa entre los perfiles cualitativos de las diferentes muestras de silicio y se hicieron una comparativa de dos factores. Uno, las muestras de diferente espesor, como se puede observar la muestra 2, la 3 y la 6, donde son de 25, 10 y 5 nanómetros respectivamente. Y se puede concluir que el tiempo de análisis está relacionado claramente con el espesor de la capa, obteniéndose tiempos de análisis completos de entre 25 y 30 segundos para las muestras de 25 nanómetros, de unos 10 segundos para las muestras de 10 nanómetros y de unos 6-7 segundos para las muestras de 5 nanómetros. Luego se hizo una comparativa entre muestras de diferente concentración, pero de mismo espesor de capas, como pueden ser la muestra 2 y la 4 de 25 nanómetros, donde se observa claramente cómo la muestra 2 tiene intensidades de cuentas por segundo superiores tanto para el germanio y el neodimio, y se correlaciona con la concentración de estas, observándose cómo la muestra 2 tiene una concentración de neodimio del 41% comparado con el 27% de la muestra 4 y del 59% para el germanio comparado con el 30% de la muestra 4. Lo mismo para las muestras 3 y 5, que son de 10 nanómetros. Se observa como la muestra 5 tiene intensidades muy superiores de germanio y neodimio que se correlacionan con la concentración que indican que tienen las mismas. Luego se hizo lo mismo para las muestras en sustrato D con sustrato de vidrio, y se obtuvo la comparativa entre las muestras 2, 1 y 4 de 25, 10 y 5 nanómetros respectivamente. Como antes he comentado, estas muestras se relacionan el tiempo de análisis con el espesor de las capas, pero en este caso, para la muestra número 4 no se logra, como aquí está ampliado, el perfil en profundidad, no se logra resolver adecuadamente las capas, ya que se observa interacciones entre el neodimio y el germanio en lo que sería la capa intermedia, solapándose las capas y no obteniéndose buenas resoluciones. Luego, al hacer la comparativa entre muestras de diferente concentración, como pueden ser la muestra 1 y 3, ambas de 10 nanómetros, sí que se observa que las muestras de mayor concentración de neodimio y germanio, como es la muestra 3, tiene intensidades superiores que la muestra 1 de 41 y 60% comparado con el 66% y 69% de la muestra 3. Y a la vista de todos estos resultados se obtuvieron una serie de conclusiones. La primera, que la Cloud-Stiar acoplada a un analizador de masas como el tiempo de vuelo es capaz de analizar muestras multicapa de entre 25 y 5 nanómetros en dos sustratos diferentes, tanto uno conductor como es el silicio como uno no conductor como es el vidrio. Que las condiciones óptimas para el análisis de muestras multicapa en estos sustratos son: para el sustrato de vidrio 50 vatios de potencia, 160 pascales de presión y 0,5 milisegundos de ancho de pulso, 4 milisegundos de periodo. Y para sustrato de vidrio son 70 vatios de potencia, 120 pascales de presión y 0,160 milisegundos de ancho de pulso y 1,319 milisegundos de periodo. Y una última conclusión, que para sustratos de vidrio no se logra resolver las capas de las muestras que tiene capas de 5 nanómetros. Y con esto acabo aquí mi trabajo fin de máster. Muchas gracias por su atención. No, que todavía no lo cerré, creo.